Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver si esta vez podemos darle acceso a Ámbar a la transmisión. Bien, como les decía, esta noche vamos a estar hablando el miedo en nuestros niños. Eh, y, hola, Ámbar, ya te veo por aquí. Ya te voy a enviar la solicitud. A ver, no sé qué pasó. A ver qué pasa. A ver, ahora Aquí sí te está. veo. Sí, parece que era algo de la configuración. Tú sabes que siempre hay cambios y nos damos cuenta cuando ingresamos a Claro. Lo que me utilizar parece la, es que sí me veo la como muy computadora. oscura, ¿verdad? ¿Quién Me veo tú? como muy oscura. Sí, no, tú perfecta, pero yo sí me veo muy oscura la pantalla. Matías, Bien. ven acá un momento. Aquí mi asistente personal. ¿Ven? Lo que quieras ser tu asistente personal. Mi amor, Bueno, consígueme niño. la extensión. Me echo para allá y me la pasa acá. Sí, no sé por qué se me ve tan oscura, porque tengo prendidas las luces de siempre, pero no sé si soy yo la que tengo los ojos malos o en la bolsita, papá. Te quedó divino ese corte de cabello, te quedó Ah, espectacular. claro, siguiendo tu ejemplo, tus buenos pasos. Buenas noches Bueno, a todas las personas que nos van a acompañar y a quienes van a ver en diferido esta transmisión. Señora Hilda, muchísimas gracias como siempre por el apoyo incondicional y por estar aquí presente. Ruth, buenas noches. Este es un tema que Aliani se preocupó mucho cuando lo íbamos a hablar. Lo que pasa es que ella es muy perfeccionista. Ella quiere tener todo cosas y ella sabe esto más que yo, aunque ella crea que no. Pero de verdad que es un tema muy importante abordar. sí. Este, ya, sí, mi amor, yo creo que sí. Déjame ¿Otra mirar. cosa que te pueda ayudar? Yo creo que, no, mi amor, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero yo no sé si soy yo que ando medio ciega o qué, pero me siento así como Pero iluminada y eterna. allí quedaste más oscura. Que más oscura, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, sí. Ah, pero ahora sí está claro. Ah, sí. No sé qué le pasaba al teléfono hoy. Bueno, como les decía, o sea, realmente a mí este me parece un tema muy importante, porque este es un tema que involucra varios procesos. Uno de ellos, que para mí es el más importante, es el que tiene que ver con las crisis sensoriales, ¿ok? Mm, Porque muchos de los procesos que se viven en el miedo y las fobias que se pueda desarrollar en el autismo tienen ese componente de desintegración sensorial. Entonces es bien importante conocerlo porque muchas veces los papás, claro, yo entiendo, están saturados, desconocen el porqué, lo asocian con una pataleta o un berrinche y el abordaje que puedan tener puede marcar significativamente ese tipo de experiencias. así Y es. eso puede hacer que ese tipo de conductas se afiance, ¿ya? Entonces, por eso es que me parecía que era un tema pues bien interesante y me surgió porque acá ha estado lloviendo mucho y entonces Ajá, están horrible. apareciendo, yo no sé cómo se llamarán, pero son como un tipo de polillitas alianas que se les van todas a los bombillos. Ajá, sí. Yo no sé qué nombre Son, reciben específicamente, pero son grandecitas y tal. Entonces, una mañana, como Matías se va tan temprano al colegio, bajo yo con Mati a esperar el transporte y obvio, lógico, al estar prendida la luz de afuera, empiezan a mm, revolotear. Entonces, claro, yo la apagué porque ese tipo de cosas lo asustan, a Gabriel también. Y claro, entonces, obvio, ellas enseguida lo que hacen es que se quedan en el piso. sí. ¿Qué tuve que hacer yo ahí? Un ajuste, porque evidentemente, ¿qué está pasando en esa situación? Primero es una situación sorpresiva. Recuérdense que para nuestros hijos es muy importante el tema de la anticipación. Entonces, una situación que los toma sorpresivamente, muy bien, puede hacer que la persona o sea, suba sus niveles de ansiedad, porque lo que siente es que obviamente está como en peligro, ¿ya?
Entonces uno hacer ese abordaje como que no seas miedoso, pero quédate quieto, pero no pasa nada. Con todo eso, nosotros lo que seguimos es aumentando esos niveles de ansiedad. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos casos? Empecé el live al revés, dejando las recomendaciones. Hacer el ajuste. O sea, simplemente yo Claro. sabía que con apagar la luz, ellas de inmediato lo que hacen es irse al piso porque no hay una, o van a buscar otra fuente de luz, ¿no? Nosotros siempre tenemos por hábito sentarnos en los escalones a esperar ahí el transporte, entonces, claro, ya sentados ahí, ya, claro, Matías sintiéndose no expuesto al estímulo, le empiezo yo a señalar todos los postes de electricidad y le decía, mira, mira cómo están llenos, parecían unos enjambres en los postes de electricidad. Digo, fíjate, ellas simplemente lo que están es buscando la luz. Eso es lo que ellas quieren. Ellas no te van a hacer daño ni nada, pero claro, parecen tantas, hacen ruido, pero fíjate que todas están en lo mismo. Acá no, Sí. porque apagamos la luz. Con la mala suerte que una se movió en el piso, Matías pegó un brinco que casi llegó a la acera. Entonces, pero el tema tiene un poco que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí para empezar un poco más al grosso del tema, primero que nada, pues definamos qué es una fobia. Y la fobia es un miedo pues identificado y específico y es persistente y es excesivo frente a una situación o frente a un objeto en específico. Muy Es bien. algo que saca de control, o sea, es algo Sí, que porque no la puede reacción controlar es un la miedo, pero es persona, un miedo completamente exacerbado. Por eso la respuesta es algo tan... irracional, algo irracional, este, pero está allí, ¿no? Y otra cosa que te quería decir, Ámbar, perdón, que cuando los miedos son de forma tan recurrentes, ¿verdad? Las personas o los niños en este caso pueden desarrollar también ciertos trastornos psicológicos, Sí, por supuesto que como sí, claro, ansiedad, porque este, pueden desarrollar ansiedad y generalizada, pueden desarrollar los exactamente. ataques de pánico, Exacto. los, También se pueden, a veces se pueden presentar comportamientos obsesivos, sí, compulsivos, como porque eso forma consecuencia parte de la ansiedad. de este Ujú. miedo que muchas veces presentan nuestros niños. Porque claro, nosotros podemos ver cuáles son esos efectos físicos que puede ocasionar un miedo. En el caso de nuestros niños podemos ver los berrinches, podemos ver agresiones o autoagresiones, ¿ok? Podemos ver, y es como una manera de defensa, podemos ver la presencia de la estereotipia de una manera exacerbada, ¿ok? Entonces, Claro. por eso es que nosotros siempre decimos debemos ser observadores. En cada uno de los Ujú. ambientes que nos encontremos con nuestros niños y observemos que hay un cambio, observar qué pudo haber sucedido, porque yo he tenido niños que le tienen miedo a un color, ¿ok? Ese estímulo no puede estar presente, no puede estar presente porque genera en el niño una reacción. Y y lo podemos observar, como te acabo de decir, en esta parte de efectos físicos, la Sí. sudoración, quieren correr, Pálpito, sí, querer correr, un gritar, cambio, un huir. cambio Ujú. el color de la piel, o sea, es una cosa que tú tienes que ser observador y, como decimos, estar informados para ver qué es lo que puede estar sucediendo en cada uno de los niños. Así es. Entonces, todos esos son los elementos que nosotros tenemos que mirar con mucha objetividad y como yo siempre les digo, o sea, tenemos que estar preparados para enfrentar este tipo de experiencia, porque lo que sucede muchas veces y el por qué la situación se nos sale de control es porque no hacemos conciencia de que todos estos son los retos que se le presentan a nuestros hijos cotidianamente. Entonces, si no hay un entrenamiento previo, si no hay una situación de abordaje, si no hay una situación que yo desde el adulto pienso de qué manera lo voy a manejar, le voy a dar contención, cuáles van a ser los elementos de apoyo para poder sobrellevar esto, entonces, claro, es muy complejo poderlo manejar. Y fíjense que entre los miedos más comunes que encontramos, y esto, o sea, si hablo pues de la etapa de cualquier persona dentro de la infancia, son los miedos a los animales, a los insectos. Por ejemplo, Gabriel le tiene miedo a los pollitos. En la casa que yo vivía en Venezuela era una casa que era como estilo granja y mi esposo siempre acostumbraba a tener muchos pollitos. Y entonces cuando los pollitos venían, él enseguida salía corriendo y le daba mucho, mucho, mucho miedo. O sea, tocó durante mucho tiempo irlos poniendo gradualmente esos estímulos, ¿no? Para que más o menos lo fuera manejando. Cuando estuvimos ahorita en Bogotá, fuimos a una plaza donde el atractivo es precisamente el echar maíz a las palomas. A Matías le fascina hacer eso. Entonces yo dije, bueno, pero vamos a ver, Gabriel, a ver qué tal, porque lógico, las palomas están tan acostumbradas a que la gente le eche comida que hasta se te suben.
Claro, Entonces, para él fue una situación estresante, pero divertida. O sea, ya la ha logrado dominar un poco más, pero claro, de todas maneras la experiencia no dejó de ser estresante por el tema de que las palomitas se te venían encima, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, pero es positivo ver que ya él entiende que es una situación que lo abruma por lo que implica, pero que evidentemente no lo va a agredir. O sea, ya él tiene Claro. ese nivel de comprensión, porque esa es otra cosa muy importante, que siempre lo hemos conversado acerca de lo que es el desarrollo básico de nuestros hijos, porque evolutivamente, de los 3 a los 6 años, los niños presentan unas fobias o miedos específicos que son a quedarse solos, Ujú. a, a los desconocidos, a la oscuridad, a los monstruos o a las criaturas, pero todo eso, obviamente, a medida que el niño sigue desarrollando su proceso y entra en la etapa operacional, esos miedos desaparecen porque el tema es de comprensión. Así es, Amar, pero hay algo que es muy importante también, ¿no? En el caso de los niños, y es que muchas veces estos miedos pueden ser condicionados, ¿no? O porque pueden ser utilizados como una manera de que quédate quieto, ¿no? Entonces voy y te asusto. Y es allí donde el niño va adquiriendo este miedo a ciertos espacios, a ciertas personas, animales, porque los utilizamos como para eso, para Claro, porque quedarse los tranquilo. condicionamos, exacto, para poderlos manejar o controlar. Entonces, eso es gravísimo en cualquier niño. Un momento. Bebé, ¿qué haces en la cocina? Salte, anda a ver televisión, porque me distraes. Pajarito, que andará buscando. Entonces, sí, eso que tú acabas de decir es muy, pero muy importante. Entonces, tenemos que evitar a toda costa eso que porque nos parece gracioso, porque, ay, me cae muy risa, entonces sigamos se los poniendo. No, yo siempre he sentido que eso es un abuso de cualquier persona y que eso es un estilo de tortura. Sonaré muy exagerada, pero para mí, cuando uno le Creo que hace sí. eso a cualquier persona, dentro de esa categoría. Y además que pienso que también todo el mundo tiene derecho a, así como te pueden gustar cosas, a no gustarte cosas, y así Ujú. como pueden ser muy valientes para una, es completamente válido que otras no te gusten. Claro. Entonces creo que eso es el respeto a la individualidad. Entonces, Aquí Jackie está colocando acá que su nieto le tiene miedo a los perros y a las palomas, ¿no? y a las Es palomas. lo que acabamos de decir. Pero una estrategia que funciona mucho es utilizar este tipo de elementos, a los que ellos les tienen miedo, en este caso, a los animalitos, hacer una aproximación, una desensibilización, ¿no, Ámbar? Sí, Y utilizamos los peluchitos y los tocamos y le narramos el cuento y le decimos dónde vive. Y poco a poco es diferente a que yo lo confronte o lo exponga al perro real o a la paloma para que él supere el miedo, porque no es una manera, no lo va a superar jamás de esta manera. Por el contrario, puedo con ese comportamiento o esa actitud generar una fobia. sí, ¿Sí? evidentemente que sí. O sea, el tema ahí es ir exponiendo gradualmente a distancia, a 10 metros, a 8, a 6, a mostrar videos, a utilizar los Sí, modelos que serían en este caso los peluches, preguntar específicamente qué es lo que le genera el miedo o la aversión, porque la aversión es un tipo de emoción donde obviamente, y ahí entra nuevamente el carácter sensorial. Puede haber algo en particular de ese estímulo que a mí me produzca señal de alerta. Entonces, ahí, por eso le digo que vienen los retos sensoriales que producen esas reacciones de miedo y pánico, como por ejemplo determinados sonidos. No, es que mi hijo los ruidos fuertes lo alteran. Eso es una reacción sensorial. ¿Por qué? Porque hay una hipersensibilidad al sonido. Entonces, desafortunadamente para él es prácticamente doloroso esa situación. Entonces, algo que yo le asocio con dolor, con que me perturba, lógicamente yo no quiero estar expuesto a ese estímulo. claro. ¿Ven? Entonces ese es el tema. Entonces no es que el tema es que es quisquilloso, pero ¿por qué le pasa? ¿Cómo hago para que se le quite? No, eso yo recuerdo, por ejemplo, que Gabriel cuando estaba muy pequeño, sobre todo la música muy fuerte, si se disparaba una alarma, cosas así, él de inmediato y se quedaba como oído, como bloqueado, era Claro. su reacción. Y bueno, eso fue algo que trabajándolo poco a poco, o sea, que nuevamente voy al tema de los ajustes, ¿no? Pues claro, tratábamos de no exponerlo a situaciones como esa, pero que poco a poco eso fue junto con la edad y creo que con temas de comprensión y de integración sensorial,
ese periodo fue pasando, pero por lo menos todavía aquí persiste el tema de la licuadora. A él le fastidia. O sea, si él ya entra a la cocina, yo por casualidad, o sea, porque fue él el que entró y no fue que yo de manera premeditada prendí la licuadora porque él iba a entrar y me volteo y lo miro, él está así, pero él se queda ahí. O sea, ya es capaz de quedarse ahí. Se tapa, pero se queda Sí. antes de ir. Y Entonces, eso que tú dijiste es muy importante, el caso de la anticipación como estrategia, ¿no? Porque cuando una vez cuando nosotros, como especialistas, terapeutas, identificamos que el niño tiene miedo a ciertos estímulos, nosotros comenzamos a hacer este proceso desde imágenes, los objetos un poco más concretos hasta llegar a lo real. ¿Ok? Y vamos claro, haciendo todo eso, igual que los niños que no toleran los espacios con tantas personas por el ruido. Ejemplo, niños que no quieren ir al comedor a compartir la comida con el resto de los compañeros porque no toleran tanto la estímulo, entonces, aglomeración. la aglomeración, el ruido, entonces rechazan la comida. O sea, una de las reacciones es que rechazo la alimentación no por comer la comida como tal, sino por donde tengo que ir a ingerir mis alimentos. Porque hay Entonces más hacemos estímulos ese que los que yo trabajo puedo en procesar y los espacios que más puedo manejar. controlados, ¿verdad? Y esa fue una experiencia que tuve y lo que hicimos fue irlo trabajando desde aula, en una mesa más pequeña con 4 compañeros y luego progresivamente irlo llevando al área donde está mayor número de mesas y de compañeros. Y de esta manera, claro, esto nos toma un tiempo hasta que el niño ya progresivamente fue superando y aceptando y comprendiendo la situación, que es parte de lo que tú estás diciendo. No es obligarte, no es que tienes que ir porque allá están todos, porque es el momento. Entonces voy a generar llantos, frustraciones, angustias en los niños y mayor rechazo a ese hábito de alimentación, que es una necesidad básica para el ser humano. Entonces hay que tener Claro, mucho eso. cuidado de cómo manejamos también este tipo de reacción y el miedo de nuestros niños. Bueno, eso que tú acabas de describir es muy importante, o sea, darnos cuenta de cuántas variables, porque eso se trata de las variables, cuántas variables está expuesto mi hijo en una misma situación, porque eso es lo que a mí me permite ir descartando. Como dices tú, fíjate, cualquiera hubiese pensado, no, es que el niño tiene un problema de conducta alimentaria, y es que el niño tiene un rechazo a los alimentos, pero no. O sea, cuando nos ponemos a mirar cuáles son todos los elementos que están involucrados en esa experiencia y los vamos codificando de uno a la vez, pudiste llegar a la conclusión de realmente dónde estaba el fruto. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Un ajuste, porque el niño igual tiene que comer. Claro. Sencillamente se ajustó la situación a eso, porque eso también es importante, porque eso de exponer de manera abrupta a la persona, porque es que él tiene que aprender. Si para cualquier persona eso es un problema, créanme que para una persona con autismo es mucho más, por el tema de lo que le implica dentro del diagnóstico la rigidez, ¿ok? Mm. Y la inflexibilidad y la perseveración del pensamiento. O sea, yo lo que voy es aprender que este tipo de situaciones me estresan muchísimo, que me llenan de ansiedad y de angustia porque veo que vienen todos los componentes para que me pongan en una situación que para mí es compleja y delicada. ¿Qué voy a hacer yo frente a eso? Obviamente es una crisis nerviosa. Va a ser tanto el nivel tan alto de estrés y ansiedad y que yo no puedo regularme, que por supuesto van a pasar esos episodios realmente muy fuertes frente a la situación. Entonces esa es una cosa bien, pero bien importante que la gente tiene que darse cuenta, o sea, comprender y entenderlo para que realmente el apoyo pueda ser efectivo. Sí, y como tú dices, entender, comprender, ajustar, hacer los ajustes necesarios, no decir, lo voy a dejar por años comiendo de manera aislada, solo, porque él se pone a llorar en el espacio y me perturba todo lo demás. No, vamos a observar, a buscar la mejor manera de adaptar el entorno, los materiales, conocer, identificar esos estímulos para entonces adecuar y darle un acompañamiento, porque tenemos que brindarles un acompañamiento, no Exacto. confrontarlo con su miedo, sino apoyarlo Claro. y acompañarlo. Y entender que algunos serán más fáciles de superar y manejar que otros. Habrá Claro, algunos que a medida de que se claro. vayan consolidando esos procesos evolutivos, como yo le decía, como le pasa a cualquier niño, a una edad diferente, pero van a ir desapareciendo. Pero
Si yo veo que las conductas son muy persistentes, que son muy desgastantes para la persona y que definitivamente como grupo familiar nos supera la situación, tenemos que buscar ayuda profesional. Y hay 4 indicadores que son bien importantes y aquí los escribí para que no se me pasara ninguno. El primero es que la situación produzca riesgo de daño físico para el niño o otra persona, lo que decía Liani, que frente a la situación, anda a ver televisión o ver videos con Matías, que frente a la situación, obviamente sea tanto el nivel de descontrol que yo presento que me pueda autoagredir o agredir al otro, porque como no tengo la, o sea, no encuentro la manera de expresar aquello que es tan abrumador para mí que estoy sintiendo y que yo mismo no comprendo, esa puede ser la reacción que todo el tiempo presenta el niño. No, que el niño es agresivo. Volvamos a mirar todas las variables y que está desencadenando ese comportamiento. Y muy probablemente nos vamos a dar cuenta que es una respuesta de angustia y de pánico, que él le representa por medio de la agresión. Eso es un indicador importante. 2, limita y dificulta la rutina cotidiana de la familia. Siempre que se presenta esa situación, eso es un detonante que evidentemente no nos permite mantener las rutinas dentro del hogar o de algo en específico. Entonces, lógicamente también vamos a requerir pues, los apoyos psicopedagógicos. Que limiten o que sean un obstáculo para el aprendizaje. Lo que tú describes, de repente, una zona de la forma en la que está la distribución, la aglomeración dentro del salón, un color, un ruido en específico, o sea, ver de qué manera ese elemento está siendo perturbador, te está llevando toda la atención y no solamente la atención, está desbordando a la persona. Eso es otro elemento bien importante. Y 4, que generan malestar y angustia a nivel generalizado. Entonces, esos son 4 indicadores bien, bien importantes que yo tengo que ir observando en toda la cotidianidad, en todas y cada una de las cosas que van sucediendo en el día a día de mi hijo, en las cosas que me ponen, que por ejemplo pasa mucho, y esto es uno de los miedos pues, más básicos, que es el tema de quedarse solo cuando los niños van a terapia. No, que es que mi hijo solamente llora y llora, entonces claro, eso también es un proceso ahí gradual, donde el niño pues tiene que irse acostumbrando, que está en el espacio con el terapeuta, de repente al principio, bueno, se podrá dejar que la mamá ingrese, pero también pues hay que ir generando como ese proceso de desapego, que el niño entienda que va la situación, pero volvemos a lo mismo, o sea, de repente el hecho de ir a un lugar nuevo, gente nueva, una cantidad de estímulos a los cuales no estoy acostumbrado diariamente, muchas veces todo el mundo asocia con, no, es que es el apego con la mamá, no, es que está demasiado pegado a mí. No, lo que pasa es que tú eres su figura de seguridad. O sea, él lo que ha entendido es que obviamente contigo en teoría no le va a pasar nada. Entonces, si vamos a un lugar completamente nuevo y desconocido, que a cualquier persona, yo no sé lo que pasará a ti, pero yo voy a una consulta por primera vez con un médico y eso me puede tener un poco ansiosa. No Eso al da punto de que no pueda ansiedad, funcionar, taquicardia, sí. pero me genera expectativa, el tema por el que voy, el lugar al que voy, de hablar con esa persona. Claro, Yo puedo ser muy suelta y resoluta aquí con ustedes, pero cada quien tiene sus particularidades. Entonces, si le sucede a uno, que es un adulto, pues obviamente mucho más en el caso de un niño o un adolescente o una persona pues dentro del espectro. Entonces, eso es muy importante. Y ahí hay otro mundo muy importante, que es el que tiene que ver con las estereotipias y las autorregulaciones. ¿Por qué son tan importantes? No, que es que camina de lado a lado. ¿Cómo hago para quitarle la ecolabia? Es que empieza a letear. Señores, él se está autorregulando porque eso, cuando yo lo observo, me está hablando abiertamente de que está esa persona bajo unos niveles de estrés y de ansiedad muy elevados. Lo que requiere es mi apoyo y consideración. Y si en ese momento esa es la forma en la que esa persona logra autorregularse, o sea, yo me estoy dando cuenta del proceso y yo sé adicionalmente cuáles son esos elementos de apego o esos elementos que a él realmente lo relajan y lo sueltan, esos son los elementos que yo debo abordar allí. El otro día Lianis me llamó y me preguntó sobre algo que yo llamo eso le tiene muchos nombres, mochila de posibilidades, de afectos, de apegos. O sea, es tener a la mano siempre aquellas herramientas que sabemos que van a ser útiles. Vuelvo a los ejemplos cotidianos con Matías y Gabriel. Hay ciertas cosas que yo las llevo, no porque voy condicionada a que las vamos a usar, pero es preferible llevarlas y no necesitarlas, yo a necesito necesitarlas y no algo. tenerlas. Así es. Entonces, sí, como la cuña del seguro. Entonces, por ejemplo, los audífonos canceladores de ruido. Si él no me los pide, yo no quedo detrás, te los pongo. No, pero
si yo veo que llega un momento que pasa sobre todo cuando Gabriel acompaña a Matías a su clase de música, eso es un centro de cultura muy grande donde hay demasiadas personas haciendo demasiadas actividades diferentes con respecto a temas de música, arte, etcétera, etcétera. Llega un momento que él se satura entre tanta cosa. Y lo que empieza disfrutando, llega un momento en que uno se da cuenta y entonces en ese momento yo se lo digo, ¿quieres los audífonos? Sí, se los colocamos. Eso es un ajuste. Pero como ese puede haber muchos, que entramos a un lugar y de repente el tema es que las luces son muy brillantes. Bueno, llevamos unos lentes también que son de él, que él sabe que en esos momentos se lo puede colocar. O algún elemento que gane su atención y que lo relaje. Entonces, todas estas son las estrategias que yo les digo que nosotros en nuestro laboratorio, que es la casa, todos los días tenemos que estar promoviendo y desarrollándolas, porque también es lo que nos permite como adultos tener ciertos condicionamientos y actuar de manera efectiva y rápida en ese tipo de situaciones y no quedarnos bloqueados, que es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, hay muchos procesos aparte de los que ellos normalmente, dentro de sus estereotipias, generan para ese proceso de regulación, eh, tomando siempre y teniendo en cuenta que una persona que tiene un trastorno del neurodesarrollo, sea TDAH, sea de autismo, todas las condiciones presentes, siempre tiene un componente de ansiedad y de estrés muy elevado. Siempre. Siempre, por la sobrecarga sensorial, por todo lo que implica el medio, por el elemento de la comprensión, por todo su proceso neurológico, ¿ya? Entonces acuérdense Y la siempre ese máxima detalle. dificultad en nuestros niños, aparte de su lenguaje, es la gestión de sus emociones. El no poder Exacto. entender y comprender qué me está pasando, por qué estoy sintiendo todo esto y cómo lo gestiono. Entonces, lo que básicamente vemos en nuestros niños con TEA es esto que acabas de decir tú también, el exceso de estereotipia, las ecolalias, la ansiedad, los balanceos, algo muy frecuente también es ese bloqueo, ese aislamiento que tú puedes ver en el espacio donde ellos se encuentran. Entonces, es importante como papás, como terapeutas, como docentes, aparte de ser observadores, como le dije, darle los acompañamientos a los muchachos. Típico también, Ámbar, es cuando suena el timbre en la escuela. Muchos niños no toleran el timbre de entrada, se acabó el recreo, entonces, importante las adaptaciones de las que hablabas tú ahorita. Niños Claro, que no porque en ese toleran tema, el himno nacional. No es, pero es que le gustan otras canciones. Lo que pasa es que hay reacción a ciertos ritmos, a ciertas melodías, y nuestros niños no lo toleran. Entonces, hay que adecuar, hay que ajustar. ¿Y cómo podemos ajustar? Bueno, llegan un poquito más retrasados, probar con los bloqueadores auditivos, a ver de qué manera nosotros podemos irlo acercando, procurando siempre el bienestar de nuestros niños. así es. O sea, eso no lo podemos perder. Bienestar de nuestros niños integral, su bienestar emocional, su salud, su integridad física, porque ellos se disparan a correr también. Entonces, debemos tener mucho cuidado y estar atentos ante cada una de estas variables en nuestros ambientes y cada uno de los espacios donde están nuestros niños con TEA. Y ahora que dices eso de correr, esa reacción de huida que tenemos muchas veces, nuevamente, porque nosotros tenemos que codificar la línea de los estímulos. Y me pareció excelente el tema del timbre del colegio. De repente no es tanto el tema del timbre, es que una alarma o un timbre genera una reacción automática en los seres humanos, que es ya salimos, ya entramos. Entonces, después de ese estímulo del sonido, todo el mundo tiene una reacción automática, que es levantarse e irse o entrar. Entonces, volvemos al tema de la aglomeración y del proceso que es como confuso, ¿ya? Entonces, eso que dice Aliani es muy cierto, o sea, hacer los ajustes, porque hay dos elementos de cómo se trabajan los miedos y las fobias. Vamos exponiendo poco a poco a la persona el estímulo, pero si vemos que todavía faltan consolidar ciertas etapas de esto que nosotras llamamos, bueno, no que nosotras llamamos, se llama así, que son las pirámides del desarrollo, o sea, de cómo está ese proceso neurológico, de cómo está esa madurez neurológica y cómo están todos los subsiguientes niveles sobre esa pirámide. De repente, en una primera instancia, nos damos cuenta que la estrategia de exponer no es la más efectiva. Muy por el contrario, ¿qué necesitamos hacer? Los ajustes. Simplemente
tenemos que retirar a esta persona, si sabemos que en 5 minutos va a sonar el timbre, retiremos a la persona del área y tengámosla ya en el área, por ejemplo, donde normalmente lo van a recoger. O permitámosle que llegue 5 o 10 minutos después, que ya cuando él ingrese con el orden de no encontrarse con el caos de tantas personas ingresando a los salones, todo el ruido de los niños entrando, porque eso es lo normal que va a suceder en una jornada. Pero en ese tipo de ajuste, entonces ya la persona sabe, llega tranquilamente, solamente enfocada en el estímulo que va hacia su salón y se va a sentar. Entonces, fíjense por qué es tan importante que no es que no, que él se tiene que acostumbrar. No, estamos hablando de que cada persona tiene unos requerimientos diferentes y que realmente lo que a nosotros nos interesa es que la experiencia sea positiva. Si una experiencia para una persona no genera confort, seguridad frente a los diferentes estímulos, lógicamente que eso va a generar un miedo y va a generar una aversión. Entonces, por eso es que tenemos que ir haciendo esto de manera exponencial. Llegará un momento donde puede hacer que el niño llegue a un momento del año escolar que sí pueda tolerar de llegar con los amiguitos, de hacer una formación, de cantar un himno, etcétera, etcétera. Pero eso es progresivamente. O sea, ahí les aplico la frase que siempre les digo, vamos lento porque vamos lejos. Es un tema de ser muy perseverantes, de ser muy constantes en los procesos porque es importante. Otra cosa fundamental que nuevamente tiene que ver con el tema de los procesos fisiológicos, la regulación que nosotros estamos brindando a nuestro hijo. Y ahí, pues, en función de, bueno, de cada quien la opinión que tenga con respecto a lo que yo voy a explicar, ahí lo planteo mucho en base a mi experiencia personal como mamá de Matías y Gabriel y de las asesorías que practico. Cualquier persona, yo no tomo café, me imagino que tú sí, Aliani. Sí. ¿Ok? Alianis tomará una determinada cantidad de café para mantenerse alerta, para lo que lo necesita. Pero si a Alianis le da por hacer la dieta del café, para que se le suba el metabolismo, se le acelere el metabolismo y se tira 10 tazas de café al día, les aseguro que no va a ser ni la mitad de la persona que nosotros diariamente conocemos. ¿Por qué? Porque está sobresaturada con lo que le está metiendo a su organismo. Entonces, ¿a qué voy? Una persona que obviamente pues dentro de la condición ya tiene una serie de retos a nivel inmunológico, metabólico, neurológico, gástrico, y yo no estoy brindando equilibrio a toda esa zona, sino que la persona tiene unos malestares porque yo estoy metiéndole a ese cuerpecito azúcar, colorantes, conservantes, glutamato monosódico, nitritos, nitratos, toda esa serie de elementos químicos, más todos los que tiene que enfrentar diariamente en el ambiente, más aquellas cosas que sabemos que sobreestimulan. Por supuesto, esta persona va a estar mucho más en estado de alarma, no de alerta, porque alerta es el estado normal que tu propiocepción te permite tener frente a los estímulos. Eso es una cosa. El problema es cuando uno está en estado de alarma. Eso se conoce como aprehensión. Cuando al más mínimo estímulo, mi respuesta es completamente desbordada de pánico, de miedo y de bloqueo frente a la situación. Eso tiene que ver mucho con el proceso de regulación fisiológica. Muy bien. Entonces, otros procesos que van de la mano. Obviamente, por lo menos fue un proceso que yo empecé hace años con Matías y Gabriel, que es el tema del yoga, o cada quien tiene que buscar elementos de la relajación, empezar a enseñar la importancia de la respiración consciente. Por ejemplo, aquí hay espacios al mediodía con Gabriel, siempre lo hago, duerma o no, claro, lo ideal es que se durmiera, pero aunque no lo haga, que él después de comer tiene que relajar ese cuerpo, porque el cuerpo tiene que hacer su digestión. Entonces, ¿qué hacemos? Yo pongo música de relajación para dormir y ahí nos acostamos los dos y yo lo acompaño en ese proceso, porque si yo lo voy a dejar allá en automático, voy a pasar en una hora peleando con él, o sea, generándole estrés y ansiedad con acuéstate, ¿por qué te levantaste? No, o sea, tengo que tomarme el tiempo, acostarme con él y normalmente se duerme. Hay otras veces que no, se pone molesto, pero ahí se queda conmigo y poco a poco él se va relajando y se va como regulando. Entonces esos espacios que damos, bien sea a través de las pausas activas, porque no todas las personas se relajan de manera pasiva, eso también es muy importante señalarlo, va muy en función de la personalidad y de los compromisos que implica la condición y las comorbilidades que pueda tener. Claro, Que era lo que claro. decía Leanis al principio, o sea, no es lo mismo Matías que solo tiene un diagnóstico de autismo a Gabriel que tiene autismo y TDAH, ¿ok? O una persona que tiene autismo y ya tiene diagnosticado un trastorno de ansiedad generalizado o tiene un TOC o está entrando en una fase depresiva, ¿ya?
Entonces, en función de cada una de esas particularidades, nosotros debemos hacer esa serie pues, de ajustes y ver siempre, velar siempre porque esa persona cuente con espacios, con herramientas, con elementos, con situaciones que las asocien, que puedan ser placenteras y puedan bajar, ayudar a bajar esos niveles de ansiedad y de estrés. Excelente, excelente, claro que sí. Este, de verdad que me da risa, porque tú dices, Aliani le tenía miedo al tema, porque tú sabes que cuando es esa parte ya emocional, y respeto a los psicólogos, porque cada quien en su área, ¿no? Pero bueno, quienes trabajamos directamente con nuestros muchachos, vivimos el día a día todo esto, y es lo que les repito y les digo a todos los que trabajamos con ellos, debemos estar formados, debemos estar informados para no agredir a nuestros niños, para poder entender y comprender sus reacciones, para saber si es un acompañamiento que tenemos que dar, de qué manera vamos a dar ese apoyo a nuestros niños, de igual manera a los papás. Este, a ver, ¿qué se me pasó por aquí? Estaba anotando. Ajá. Ya hablamos entonces de esa parte que puede originar el exceso, o sea, incurrir consecutivamente en el miedo y no abordarlo como tal, y no hacer y aplicar las adecuaciones necesarias para. Entonces, evitar esos ataques de pánico, el estrés. El estrés viene a ser, podemos considerarlo como consecuencia del miedo, Ámbar. Pues O el sí, estrés. porque el estrés tiene dos fases, ¿no? Tiene una fase que es la que te permite a ti como mantenerte activo y responder frente a los diferentes estímulos. O sea, eso es lo normal, es lo que tiene que pasar. O sea, de hecho, eso es un proceso inherente al ser humano. Pero el problema es cuando ya el nivel de estrés se eleva por la hormona del cortisol, ¿ok? Porque los niveles de cortisol son tan elevados, porque, ¿qué es lo que pasa con el tema del cortisol? Nuestro cuerpo funciona en base al sentido de que si algo le dispara alarmas, de sentir de que de alguna forma puede ser agredido, pues la función del cortisol es que tú puedas enfrentar esa amenaza o puedas huir de la amenaza. En el mundo moderno, pues obviamente la mayoría de las amenazas solamente están acá arriba, ¿ok? No son vivenciales. Entonces, vuelvo al punto. Si mi hijo o esta persona por condicionamientos operantes, o sea, por diferentes situaciones a las que le he expuesto, ha racionalizado y eh, la palabra para eso es, ha consolidado creencias que tienen que ver con que las asocie con peligro o con situaciones que son aversivas o que son desagradables, el cortisol de inmediato se va a disparar, porque eso es una respuesta automática del organismo. Entonces, mientras más cortisol y más cortisol y más cortisol está en el organismo, el nivel de estrés es muy alto. ¿De qué manera se va a reflejar? Irritabilidad, hipersensibilidad, insomnio, este sueño que es como intranquilo, el niño durmió pero realmente no se despeja, o sea, no tiene como un sueño reparador, es el nombre que yo le doy a eso. Y ahí entonces es donde viene dentro también estos, para mí que me parecen unos aliados bien importantes, que es el tema, por ejemplo, de los aceites esenciales en función de las necesidades de la persona, bien sea que se apliquen, bien sea porque se utiliza en un difusor, ahí eso también hay que ver las particularidades, el tema del cannabidiol, bueno, eso sí, con todas sus reservas, realmente de eso sí me gustaría prepararles en algún momento algún material, porque no es así como el tema del cannabidiol, sí me parece que eso hay que manejarlo con muchísima responsabilidad. O sea, no quisiera ser así como que tan light de que, no, denle en gotas o aplíquenle, porque realmente eso tiene unos componentes ahí importantes. El tema de la melatonina, que ayuda mucho, la melatonina tiene una particularidad, la gente solamente lo asocia con el tema de irse a dormir, pero Sí, resulta que como la melatonina forma parte de la hormona del sueño, obvio, en la noche ella se activa con la oscuridad, por eso nos favorece el proceso de dormir, pero en el día la melatonina baja niveles de ansiedad. No te va a dormir porque está la luz del sol, entonces no se activa la hormona, pero sí te ayuda a regular y a bajar niveles de ansiedad. Los masajes. Alguien estos días me preguntaba, doctora, ¿usted está de acuerdo con que se le den masajes? Creo que su hijo está entrando como en la adolescencia.
Claro que sí, me parece una excelente herramienta siempre y cuando la persona lo tolere, porque si la persona tiene una Bueno, hipersensibilidad kinestésica, porque no se ha hecho todo este trabajo de, obviamente, de integración sensorial de todo el proceso de las texturas, temperaturas, el contacto, no lo va a disfrutar. Es una excelente herramienta, pero yo tengo que ver si aplica en el caso de mi hijo. De repente a mi hijo lo regula más un baño con agua tibia o las llamadas sales de Epsom también son una excelente herramienta, pero es lo que les digo, o sea, va muy en función de los gustos de la persona, de sus características, de cómo está ese proceso de integración sensorial. Entonces, fíjense que nuevamente queda como el video que publiqué en estos días de que si existían niveles de autismo. O sea, para cada persona, como la condición implica retos tan diferentes claro. y se mueve y se codifica de una manera diferente dentro de la condición, hay gente que le puede hacer unas recomendaciones excelentísimas, porque claro, la persona le dio muy buenos resultados, pero de repente no es la indicada para mi hijo. O sea, yo tengo que mirar muy a detalle que cualquier cosa que yo voy a incorporar dentro de su proceso, tengo que estar clara si realmente es apta para su proceso. Creo que es otro elemento ahí bien, bien importante a señalar ya para ir concluyendo. Podemos identificar, diferenciar una fobia de un miedo. Sí, ¿por qué? Porque resulta que el miedo normalmente tiene mucho del carácter de la parte de lo que te toma como por imprevisto, ¿ya? Te ponen alerta, no te ponen la alarma, te ponen alerta y puede ser que tú en el momento puedas reaccionar o no frente al estímulo, o sea, lo puedas enfrentar o lo puedas manejar, pero nos damos cuenta que es una reacción proporcionada a la situación. Esa es la diferencia. Mientras que la fobia es un miedo exacerbado. O sea, es un miedo que con que simplemente yo nombre eso, ya el niño puede ponerse a llorar. Ya el niño puede hacer una crisis o Evita, una explosión de una crisis evita al nerviosa. 100% exponerse a ese estímulo, ni siquiera Exactamente, en libros. de inmediato, de inmediato. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la intensidad que tiene. Si, por ejemplo, lo vemos con el tema de cortarse el cabello y las uñas. Eso es una fobia que Me se genera por recordaste un algo proceso de con las desintegración uñas. sensorial. El niño simplemente con que pase por el frente de una peluquería, así uno no lo vaya a meter, eso puede ser un detonante de crisis No. terrible y uno no entender qué está pasando. Pero ¿qué pasa? O sea, pero si venía bien y ¿qué pasó? Que él sabe que ahí cortan el pelo Mm. y él sabe todo lo que eso implica para él. O simplemente ver que alguien pasó con el corta uña. Una vez tuve una experiencia con el corta uña que bueno, me confronté con una persona, de hecho, a partir de allí comenzó a educarse un poco más, y era una manera de controlar al niño. El niño tenía sensibilidad, ¿ok? Entonces la amenaza era solo mostrar el estímulo, e inmediatamente el niño Claro, retraía y cambiaba. Entonces, obviamente, ¿qué generaba esto también? Que el cortarse las uñas es parte de tu aseo y de tu higiene personal. Entonces, si tú estás utilizando ese instrumento como un medio para mantenerme tranquilo, estás generando en mí también ese no, ni siquiera rechazo. tranquilo, Diana. En ese caso es mantenerte controlado, o sea, para poderte Controlado, controlar. controlado, claro. Y entonces es una agresión, totalmente. Y fue un trabajo arduo con el niño para que él aceptara ese corta uña como un elemento que formaba parte de su aseo y de su higiene personal. Claro, y el tema de por qué hay que estar bien comprendido en esos temas, porque recuerden que uno de los elementos que nosotros tenemos que desarrollar desde muy temprana edad es el tema de las funciones ejecutivas. Y en los temas principales de las funciones ejecutivas se refiere a lo que está diciendo Liane. Aseo personal, alimentación, y que yo pueda seguir las rutinas cotidianas de lo que implica Y la vida de dormir cada ambas. quien. Sí, hay cosas, hay habilidades que son parte de nuestra vida durante toda nuestra vida. Alimentarnos, asearnos y dormir. Entonces, si yo te voy a decir que te voy a encerrar en el cuarto y te voy a apagar la luz para que te comportes, yo obviamente no voy a querer entrar a mi cuarto. Exactamente. Y va a salir el dinosaurio debajo de la cama, y va el mouse. Entonces, por eso es que hay miedos que son aprendidos,
miedos que son condicionados y la consecuencia no la medimos a largo plazo, sino que la utilizamos en el momento para controlar el comportamiento de nuestro niño. Claro, y hay miedos que, como yo les decía al principio, tienen mucho que ver con el proceso de la comprensión. Y por eso, nuevamente, ¿por qué es tan importante que uno desarrolle mecanismos de comunicación así esa persona todavía no tenga una expresión oral? Acuérdense que lenguaje y comunicación son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ahí por eso es que a mí me parece que el aliado tan poderoso, que no es solamente el tema de los pictogramas como tal, el tema de las historias sociales. ¿Por qué? Porque a través de una historia social yo te expongo a una situación, ¿entiendes? Sin que, teniendo todas las variables controladas. Porque es muy Claro. distinto que yo te lo muestre en un video, inclusive que empiece a mostrarlo de manera inanimada, simplemente con esos cuadritos de imágenes, donde yo puedo ver el estímulo acá y qué es lo que pasa con esto y por qué sucede esto. Eso hace que la persona no se sienta ni invalidada emocionalmente, ni invadida, ni sienta el riesgo de que le va a pasar algo. Eso permite ir teniendo la comprensión de cada uno como de los procesos que están involucrados para que suceda una situación. Hasta allí tenemos que ir a decodificar, hasta lo más pequeño. O sea, esto se trata de mirar todo el panorama para empezar a ver cuáles son todos los elementos que están involucrados allí y cómo yo los voy presentando de manera cronológica para que la persona pueda comprender esos procesos. Entonces, si eso no pasa, o sea, si a mí no me explican, así como decimos muchas veces, o sea, a veces ellos se ponen rígidos en aceptar cosas, porque si yo no te he explicado a ti la importancia de por qué eso debe hacerse, ¿para qué lo tengo que hacer? No entiendo, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, no, eso no entra como en mi esquema. Pero así como se explica esos procesos para los aprendizajes, pues también en este caso pasa exactamente lo mismo. Si yo no te explico y comprendemos y vamos paso a paso, que realmente entiendas todos los elementos que están en ese proceso involucrados y de qué manera realmente te pueden abordar o no, te pueden afectar, cómo los puedes enfrentar, etcétera, 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 la situación obviamente te amilana por completo. Eso es lo que hay que entender esos procesos. Así es. Me encantó el tema. Y yo A creo mí que también. daba hasta para mucho más. Sí, En el caso de nuestros niños, ¿no? Si nos vamos deteniendo en cada una de las situaciones y las vamos estudiando, claro. vamos extendiendo un poco más, ¿no? Yo creo que ya estamos ya para finalizar, Ámbar. No sé si hacemos un breve resumen, lo haces tú, por favor. Sí, bueno, lo que yo les decía, o sea, básicamente primero entender en qué etapa evolutiva se encuentra la persona, eso es sumamente importante. Como les refería, hay ciertos, se lo he esquematizado por acá, eh, acerca de cuáles son como que, bueno, esas fobias específicas que forman parte del tema de la edad, que son, por un lado, hay unas como muy generales que son el miedo a los animales, a los insectos, a la sangre, a la altura, a volar, esas son como las generalidades. Pero dentro de lo que tiene que ver con el esquema evolutivo de 3 a 6 años, que es quedarse solo, el miedo a los desconocidos, la oscuridad y sobre todo el tema que tiene que ver como con monstruos y criaturas, o sea, con cosas que tienen que ver con el proceso de la imaginación. Entonces, darnos cuenta, como siempre hemos dicho, o sea, nuestros hijos tienen un desarrollo disfásico, unas áreas pueden estar en par de su edad cronológica, pero en otras no. Entonces, es muy importante comprender esos procesos. Por otra parte, darnos cuenta cuáles son los retos sensoriales que tiene nuestro hijo, porque obviamente una cosa son las crisis nerviosas y otra cosa son las crisis sensoriales, que van en función de la integración o desintegración sensorial que la persona posea. Mientras más apoyo se brinda en esa área, mientras más se estimula y más se trabaja, obviamente la persona no se va a sentir como completamente a carne viva, por decirlo de alguna manera, frente a todo lo sensorial que tiene que manejar. Darnos cuenta cuáles son esos elementos de apoyo que requiere nuestra persona a nivel sensorial en función de todo para poderlos abordar, que es otra cosa muy importante. Entender que habrá situaciones donde podemos exponer a la persona a los estímulos, pero otra donde definitivamente lo que tenemos que hacer es ajustes para que la persona no esté expuesta a esa situación, porque por temas de comprensión o porque ya se instaló una fobia o los elementos que estén presentes, obviamente el abordaje tiene que ser diferente y lo que les vuelvo y les repito, el tema de cómo estoy yo en la armonía con mi cuerpo, o sea, cómo estoy a nivel realmente del proceso fisiológico, cómo estoy a nivel neurológico, cómo estoy a nivel de todos esos elementos con respecto a las cosas a las que me pueden estar sobreestimulando.
Entonces, cuando uno comienza a bajar todas esas cargas y esos niveles, pues le damos mucha menos presión, mucho menos estrés y mucho menos ansiedad a ese organismo. Entonces, creo que esos son todas como las variables y los elementos que tenemos que observar para poder apoyar de manera efectiva en el proceso del miedo y las fobias. Excelente, excelente. Gracias, Ámbar. Gracias No, gracias por a ti por compartir acompañarme como siempre. y aclarar términos. Y que bueno, que con cada una de nuestras experiencias que le presentamos en nuestras transmisiones, la finalidad es que aprendamos y que apliquemos. No me queda más entonces que despedirnos hasta nuestra próxima transmisión. Así Me es. intentó haber compartido esta noche con ustedes. Que Excelente, estén feliz bien. fin de semana. Feliz fin de semana. Que descansen. Chao.